Tardes, noches, queridos caminantes. Siguiente día, siguiente capítulo de nuestra internet novela Superación. ¿Por qué lo he llamado Superación? Porque era como la promesa que os había comentado en el vídeo anterior. Mi promesa, mi palabra, durante 30 días grabar un vídeo para este canal de YouTube con algo útil, algo que puede servir, con algo con sentido. Luego, a lo largo de este tiempo, me surgieron las cosas. Entonces, os estaba comentando que cómo lo superaba, qué tenía que hacer para salir y arreglar y solucionar, etc. Entonces el capítulo de hoy me gustaría hablar sobre los orígenes. Cuando, bueno, dicen que para encontrar lo que quieres también hay que estudiar tus raíces, no solo a tus padres, o sea, padre y madre, sino también ir más allá y bien investigar quiénes eran o quiénes son tu pueblo, tu gente de donde crecen tus raíces, tu gente. Luego otra cosa es el entorno. Bueno, igual de esto hablaremos más tarde, pero de momento vamos a hablar sobre las raíces, porque hoy descubrí una cosa muy curiosa y es por enésima vez que yo había leído la historia de mi pueblo, un pueblo calmeco, que somos el único pueblo oriental y budista en el territorio de Europa, y nuestros orígenes están en Mongolia. Hace como un poco más de 5 siglos, ah, bueno, éramos nómadas. Entonces, a más de 5 siglos, los hanes nuestros nos hicieron llegar a la región de Volga Bajo, que ahora es Rusia, y ahí nos quedamos. Bueno, más o menos así, muy en breve, sin tocar mucho los datos y otros acontecimientos históricos. Eh, de ahí huimos, no es que huyamos, no me gusta decir huir, sino para no enfrentarnos con los chinos, porque éramos muy pocos y los chinos nos ganaban en cantidad de ejército. Aunque sí, llegamos, incluso con lo poco que éramos, llegamos a gobernar, uno de nuestros hanes llegó a gobernar el imperio chino en su tiempo. Luego, para no tener que enfrentarnos otra vez con ellos, decidieron marchar para en búsqueda de otros pastos. Llegaron al Volga Bajo y primero colaboraron con los zares rusos, pero luego, como la avaricia de eso, ya saben, de la gente conquistar y hacerse con más tierras, entonces la avaricia de los zares rusos hizo pensar a nuestros hanes, y se decidieron a volver otra vez al oeste de Mongolia, de donde procedemos. Entonces ya el oeste de Mongolia estaba bajo el poder del imperio chino de nuevo. Y esto se llama el Gran Éxodo, cuando todo el pueblo se levantó y de vuelta fue a China. Son muchos miles de kilómetros. Por el camino salió el agua salieron las aguas altas del río Volga y cortaron
toda esta fila de carros por la mitad, y entonces los que se quedaron al este, no cruzaron, se quedaron en las tierras donde está ahora mi república, República Canuquia. Y otra parte que llegó a cruzar el río se marchó de vuelta y ahora viven en una de las regiones en el oeste de China. Eh, bueno, mi gente siempre, o sea que es la misma gente, pero dividida en dos. Entonces una parte vivía rodeada de chinos y otra parte estamos rodeadas de los rusos y de los pueblos caucásicos. Entonces ellos tienen la influencia un poco de chinos y nosotros la influencia de los rusos o los caucásicos. Pero es que es una cosa impresionante que conservamos la lengua, conservamos cultura y tradiciones a lo largo de todos estos siglos que han pasado. ¿Cuánto? En 3 siglos pasaron, desde el gran éxodo. 3 siglos y miles de kilómetros, no sé, hay como 8.000 kilómetros. Sí, yo creo que sí, por ahí. Y no tuvimos durante la URSS y todo esto, no tuvimos nosotros ninguna conexión sin ellos, con ellos. Aún así conservamos, ellos también conservaron y nosotros conservamos la lengua y las tradiciones. Entonces hoy al escuchar un vídeo de la abuela esta de Oirata, que vive en la parte de China, es que me sonó mi abuela, con el tono de voz, con las entonaciones, con la lengua. Mi abuela dijo, wow, es algo impresionante, impresionante de verdad, cómo es la gente, que además siempre éramos pocos, y al sufrir tanto, aún así conservamos nuestro idioma y nuestro, o sea, todo nuestro. Entonces digo, ahora entiendo por qué soy tan testaruda, como me decían siempre, por qué soy por qué mi gente es poco cariñosa, por qué yo, por ejemplo, soy más bien guerrera que otra cosa, que así femenina y todo eso. Porque de dónde, yo no tengo de dónde sacarlo todo eso, porque desde siempre nuestro pueblo, de donde yo tengo las raíces, éramos guerreros. Y tanto los hombres como las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, tenían la tradición de, sí, mantenían la casa y todo eso, pero siempre sabían que si, por ejemplo, necesitaban sus maridos o hermanos y hijos necesitaban fuerza, entonces ellos también cogían las armas, se montaban al caballo y iban también a la guerra. Porque no era otra manera de, por ejemplo, si te vas y te atacan no sé, los ladrones o otros pueblos, como siempre en los siglos estos de 12, 13, 14, todos los pueblos estaban en guerra continua. Entonces, no vas mientras ellos, los hombres, están ahí peleando, tú no vas a estar esperándoles así con las manos cruzadas, por supuesto, vas y les ayudas. Entonces las mujeres también están preparadas para participar en estas guerras y para enfrentar los ataques de los enemigos.
Así que yo soy guerrera, yo soy guerrera, de ahí tengo la fuerza y tengo el espíritu este de la obstinación de levantarme y seguir. Y además mi pueblo es así, porque lo que había dicho al principio, que nuestros janes, bueno, con lo poca gente que tenían, llegaron a conquistar, llegaron a gobernar el imperio chino y no sé, 10 veces el ejército chino era 10 veces más en cantidad en cantidad de su ejército, o sea, del tamaño que nuestro pueblo, y aún así ganamos, porque somos así. Así que es muy importante, por ejemplo, si yo ignoro este hecho, ¿no?, histórico, si yo ignoro las condiciones que formaban el carácter de mi gente, que luego esta gente me educó a mis abuelos, mis padres, y luego finalmente me educaron a mí. Entonces, si yo no llego a saber todas estas o ignoro toda esta información, entonces nunca sabré quién soy. Nunca sabré que todo esto lo que es, me dicen agresiva, que eres no sé qué. Entonces yo lo tomo como mal, como mi defecto. Pero ahora mismo, cuando me descubro que realmente son las condiciones que me formaban, no es un defecto. O sea, enfocas de otra manera y ya no es un defecto, sino para mí es una virtud. Para mí es una habilidad, ser así, porque poca gente puede decir que o sea, decir con cojones, que es una gente con cojones. Y yo soy del pueblo con muchos cojones. Así que yo también los tengo, a pesar de que yo soy mujer. Por eso es muy importante saber las raíces. Eh, ah, bueno, para dar otro ejemplo. En cambio, los rusos, es gente más pacífica, más obediente, más suave, más flexible. Las mujeres rusas o ucranianas, muy así, muy, bueno, ucranianas, bueno, sí también, pero las rusas sobre todo, son muy flexibles y son muy... te envuelven, ¿no?, con cariño, con todo eso, porque tenían la vida, su cultura, sus tradiciones y la vida en general era muy diferente, muy diferente. Eran más bien, ¿cómo es la palabra? No obediente, no humilde, lo que se dice, no humilde. No eran guerreros, porque la mayoría del tiempo ellos trabajaban en la tierra, eran paisanos así, cuidaban sus árboles, no sé, el huerto, casa. Nosotros ni siquiera teníamos casa. O sea, nuestras casas eran carros, no eran carros, sino o sea, montábamos y desmontábamos yurta. Me refiero a casas sin el fundamento, eran así, movibles, movibles, móviles. Y somos muy diferentes. Entonces, cuando ves a una persona, por ejemplo, con estos rasgos, esto te ayuda a no juzgar a otra gente sin saber, o a no juzgar en general. Y esta, por ejemplo, cuando llegas a saber
la historia de esta gente, ya comprendes por qué esta persona es así. O llegas a saber la historia, entonces comprendes por qué la otra persona es de otra manera. O llegas a saber y de repente entiendes lo que eres y ya dejas de intentar cambiarte, porque si no lo aceptas y luego lo aprovechas, esto te da tu rasgo individual. Y es de lo que se trata el Altanzam Camino de Oro, sacar toda la individualidad de una persona, que sea única, ¿m? Única con su juego, el juego de sus rasgos de carácter, se hace una persona única, única en su expresión, en su ser. Y así cuando eres único, entonces tu camino se vuelve único y entonces lo que haces es único. Y bueno, espero que os he explicado, ¿no?, el tema de hoy. Espero que os sirva y a ver si invento algo más divertido que, que una cabeza de profesor Doyle, cabeza parlante. Y hasta mañana. Bueno, que buen camino de oro y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.